Adelante, oh Rey eterno, el día de marcha llegó. En tus tiendas moraremos, saliendo a conquistar. Por día de preparación nos hizo fuertes tu gracia, y ahora, oh Rey eterno, cabalgamos con Judá. Adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor. No tu rostro aparece, surge el gozo en su resplandor. Con el sello de tu cruz viajamos en tu luz. La corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. Adelante, oh Rey eterno, hasta el pecado vence y la santidad nos brinde el dulce amén y paz. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obra de misericordia viene el reino celestial. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obra de misericordia viene el reino celestial. Mas con obra de misericordia viene el reino celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos de tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas, hagas tu voluntad en nuestras familias, haz tu voluntad, Señor, en este mundo, en nuestro país. Haz tu voluntad, Señor, que tu reino sea establecido, que tú domines sobre todas las cosas, Señor, pero principalmente en nuestro corazón, que podamos nosotros ser obedientes a tu voz, obedientes a las oportunidades que nos das de hacer el bien, Señor. A todos, sin tener que estar viendo rostro, condición, apariencia, ni viendo las circunstancias difíciles que podemos vivir, las cuales pueden hacernos entender que deberíamos de quedarnos parados y pasivos. Señor, líbranos por favor en el nombre de Jesús de cualquier obra de nuestra carne y haz que seamos guiados por tu Espíritu precioso. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obra de misericordia viene el reino celestial. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a meditar esta mañana en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer juntos del versículo 3 al 9. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Bueno, yo sé que estamos familiarizados con esta historia que es narrada también en Mateo capítulo 26, y también es la misma historia que registra Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo número 12, del verso 1 al 9, por ahí. Entonces, aquí encontramos una escena única, porque este es el último sábado que Jesús pasa antes de su muerte. Él, después de su resurrección, pasó 40 días más con sus discípulos. Pero antes de morir, antes de ir al sacrificio de la cruz, él tuvo su último sábado en Betania. Esto sucedió en Betania. Cuando dice en el capítulo 14, verso 1, 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y si ustedes van a Mateo capítulo 26, dice en el verso 1, y esta es muy importante: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces aquí en Marcos también dice 2 días después era la Pascua. Quisiera que ustedes se fueran conmigo a Juan para que tengan conocimiento de esto, porque aquí encontramos en esta historia de la mujer que unge al Señor una falta de cronología en el evento. Fíjense lo que dice aquí en Juan capítulo 12, y es la misma cena, y son las mismas personas que están ahí, solo que los evangelistas Mateo y Marcos mencionan o dejan de mencionar a otro personaje que sí menciona a Juan, que es Lázaro y su familia. Y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Fíjense pues, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lo que vemos nosotros en Marcos y en Mateo es que
estaba en la casa de Simón el leproso, ¿sí? Por eso es que algunos piensan que estas son dos cenas distintas en una oportunidad y un día distinto, pero no, esta es la misma, el mismo evento, la misma actividad, la misma cena, y son los mismos personajes. Lo único que cada escritor menciona aquellos que él considera importantes mencionar. De hecho, en Marcos y en Mateo, el único que se menciona ahí es el nombre de Simón el leproso, específicamente en relación a los que invitaron a Jesús, pero y no se menciona el nombre de la mujer. Y en Juan, él sí hace la referencia específica que la mujer que ungió al Señor fue María. No debemos de confundirla con aquella cena que un fariseo invitó al Señor en Lucas capítulo 7, y dice que una pecadora se acercó para ungirle sus pies, y que lloró y que enjugó sus lágrimas y limpió los pies del Señor con sus cabellos. No, esa es otra cena, y esa no es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Es otro evento diferente. Pero aquí ustedes pueden ver que dice 6 días antes de la Pascua. Eso quiere decir que esa cena sucedió el día sábado, un día antes de su entrada triunfal. Cuando aquí Mateo y Marcos están refiriéndose a la cena, él dice, por ejemplo, como ya vimos en el capítulo 26, versículo 1 de Mateo, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿A qué se refiere? A todo el discurso del Monte de los Olivos, ¿sí? Todo ese discurso del Monte de los Olivos, que está en el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, fue realizado después de la cena del sábado, o sea, aproximadamente, o tal vez casi exactamente, el día martes de la semana de su pasión. Ese día él dijo esos discursos, y es a eso que se refiere que después de 2 días era la Pascua. O sea, está bien claro ahí. Entonces, pero en el verso 6, él está recordando la escena que sucedió en Betania. Entonces pareciera que después de esa cena, 2 días después era la Pascua. No, fue 2 días después de lo que él predicó que venía la Pascua. Pero él viene y retoma un evento muy importante, porque es necesario que nosotros lo consideremos. Entonces espero haberme explicado para que cuando ustedes lean se den cuenta exactamente a qué se refieren esa diferencia entre 6 días en Juan y 2 días en Mateo y Marcos. Pero Juan está siendo muy específico en relación al día que sucedió la cena, y después que después de esos días venía la Pascua, 6 días después. Muy bien, entonces regresando a Marcos, esta historia y esta experiencia que vivieron aquí Jesús, Simón el leproso, él definitivamente fue la persona que hizo la invitación al Señor, probablemente para agradecer por la cura. Él, igual que Mateo, que se llamaba Mateo el publicano, él también fue llamado Simón el leproso. ¿Por qué? Porque era una manera de recordar su vida pasada y cómo el Señor lo había curado, y él estaba muy agradecido todavía. De hecho, es muy probable que también y principalmente se hizo esa cena para agradecer la resurrección de Lázaro. Es lo que vemos allí en Juan 12, y que él era uno de los que estaban sentados a la mesa, o reclinados, dice, porque así era como ellos tenían la costumbre de comer, reclinados, en un diván, ahí así, todos en una curva, en una U, en forma de U, y las mesas eran pequeñas, no eran altas como las nuestras. Por eso es que ellos se recostaban para comer. Y ahí estaban ellos cuando también aparece esta mujer. Dice que Mateo y Marcos no lo mencionan el nombre, pero es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Sin duda Marta ahí estaba como siempre sirviendo, una mujer que servía, y Lázaro estaba ahí también. Y ella llegó con aquel alabastro, o sea, ese frasco de perfume, que era uno de los perfumes más caros y más apreciados del mercado. Era un perfume que venía desde
era importado, por eso era también muy caro, venía desde la India, pero era muy apreciado, según decían, ese perfume levantaba el ánimo. Ustedes pueden imaginarse eso. Dice que era parte de sus propiedades, del nardo, que cuando alguien estaba triste le traía gozo, y realmente la escritura en el nardo representa el gozo. Dice que animaba a las personas y les daba nueva vida y les daba una sensación de frescura, de algo fresco, agradable. Tanto es así que sería bueno mencionar en este momento que como ella derramó al alabastro en su cabeza, aquí dice Marcos y Mateo, y en Juan dice que también sus pies ella derramó. Entonces sus vestiduras también fueron impregnadas. Es más, dice que todo el lugar donde estaban reunidos, el perfume se impregnó, inundó el área prácticamente. Entonces, si esto sucedió 6 días antes, no sabemos con seguridad si el Señor lavó sus vestiduras después de ese tiempo, no lo sabemos, pero aunque las hayan lavado antes de la crucifixión, sin duda cuando los soldados romanos, los 4 soldados que se repartieron sus vestiduras, deben haber todavía sentido el olor del perfume, porque era realmente penetrante y quedaba ahí fijo en las vestiduras, y también en el cuerpo del Señor debe haber quedado, y su olor era agradable. Y en medio de su sufrimiento, eso es lo que simboliza ese perfume, en medio de su sufrimiento, Él fue aliviado, Él fue animado, Él entró con algo, una fuerza especial. Sin duda fue el propio Señor, el Padre de los cielos, que, escuchen aquí ahora, y aquí estamos entrando al punto, tocó el corazón de María para dar lo mejor que ella tenía para el Señor. Yo quisiera, antes de seguir adelante, preguntarles algo a ustedes. ¿Qué harían si ustedes saben que uno de sus familiares más queridos o uno de sus amigos más queridos está a punto de morir de aquí a una semana? ¿Qué ustedes harían? ¿Se pondrían tristes? ¿Comenzarían a orar por ella, por esa persona? ¿Le mandarían una carta? ¿Estarían presentes con ella? ¿Tratarían de animarla? ¿Tratarían de servirla? ¿Qué harían? Bueno, es una pregunta muy importante, porque a pesar de que todos en esta humanidad tenemos la oportunidad de servir a los demás sin saber cuándo moriremos, porque el Señor no lo da a entender, con excepción de algunos, que el Señor sí les dijo exactamente cuándo morirían, Moisés, Aarón y todo. Ellos sí estaban preparados para el momento crucial, tanto con Aarón, que subió al monte, y ahí dice que le dijo: ven y sube tu hijo, van a colocarle las vestiduras porque ahí se va a quedar, y cabal, ahí en el monte, todavía subió al monte tranquilo, como si nada, sin ninguna enfermedad, pero él murió el día que el Señor lo dijo. Pero ellos no sabían, solo el Señor con Moisés y Aarón y todo preparado. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros, escuchen, y el título del mensaje es exactamente el contenido principal del mensaje de esta mañana: oportunidad para hacer el bien. Oportunidad para hacer el bien. Pero vean ustedes que por muchas ocasiones, tal vez 3 o 4, el Señor Jesús les había anunciado a sus discípulos que Él iba a morir. Fíjense pues. Y sin embargo, a pesar de que Él lo había hecho, sus discípulos no tenían esa conciencia. De hecho, hasta se preguntaban: ¿qué será eso de resucitar de entre los muertos? Dice en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo número 12, dice: respondiendo él, Jesús, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, nada que padezca mucho y sea tenido en nada. O sea, él está hablando y diciendo que sí, Elías va a venir, pero ¿qué?
del padecimiento del Hijo del Hombre. Y me interesa mucho el comentario aquí de Marcos específicamente, porque lo que aquí el Señor dijo es exactamente en un sentido general lo que Él vivió en aquella cena. Dice, pero dice que padezca mucho y sea tenido en nada. Sea tenido en nada. Otra vez, ¿qué haríamos nosotros si tenemos la oportunidad de servir a alguien sabiendo que son sus últimos días? Bueno, es mucha falta de sensibilidad, mucha dureza de corazón, no hacer nada. Pero si nosotros supiéramos, y ahora la cuestión está en que no importa si sabemos o no. Lo que estamos viendo en esta mañana es que el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de servir a los otros con lo mejor que podemos. Porque tarde o temprano va a suceder algo que va a sorprendernos y nosotros podemos decir, mi Dios, pero yo tuve la oportunidad de hacer algo por ella o por él. Yo tuve la oportunidad de servirlo. Y escuchen, en esta ocasión no era cualquier persona. Era el propio Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito, que estaba ahí esperando que alguien pudiera realmente tener en su corazón el impulso de acercarse a Él y demostrarle amor y demostrarle consideración y respeto. Me llama mucho la atención cuando Marcos dice aquí, que registra estas palabras, dice... Dejadla, dice en el verso 6, 14:6. Jesús les dijo a sus discípulos, dejadla porque la estaban incomodando. ¿Por qué la molestáis? De hecho, no la estaban molestando a ella, estaban incomodando el corazón del Señor viendo la dureza de ellos. Porque como otra vez les menciono, Él ya les había dicho que Él iba a morir. Antes de seguir en esto, vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 17. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Fíjense, estaban ya en los últimos días de su ministerio y Él está hablándoles que Él va a ser entregado y a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y aquí vemos después la historia impresionante de la petición de Santiago y de Juan, pidiéndole sentarse uno a la derecha y otro a su izquierda en su reino. O sea, Él les estaba hablando primero no de establecer un reino en aquellos días, sino de morir en aquellos días. Pero ellos estaban interesados en el futuro, ellos estaban interesados en el bienestar de ellos, ellos estaban interesados en la posición de ellos, no estaban en ese momento interesados en tener que llevar al corazón triste del Señor, porque Él mismo lo expresó en el Getsemaní, cuando dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y le preguntó a Pedro, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Era una angustia que sí él necesitaba. Bien dice la Escritura en el libro de los Salmos, que buscó consoladores y no halló a ni uno. Buscó consoladores. Hay gente que precisa en determinados momentos de su vida de un consolador, de alguien que se preocupe por ella o por él, de alguien que le pregunta, ¿cómo estás? ¿Puedo servirte en algo? O sin necesidad de preguntarle si le puedo servir, ya va a hacer algo para poder mostrar su gratitud, su amor, su cariño. Y eso es lo que impacta la vida. Imagínense para Jesús el pedido de aquellos dos, pidiéndole uno a la derecha y otro a la izquierda. De aquí a unos días Él estaría así en la cruz y con un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, no con Santiago y Juan al lado de Él, pero ellos sí querían estar en el futuro reino del Señor. En el capítulo 26 aquí de Mateo dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, o sea, otra vez estamos hablando del monte de los olivos, estamos hablando de la revelación profética de Jesús.
del capítulo 24 y 25, dice, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, aquí nuevamente 2 días antes Él les recuerda lo que ya les ha dicho, pero ellos no están en sí, no están conscientes de lo que realmente está para suceder. Entonces, volviendo a Marcos capítulo 14, en el verso 6, el Señor les dice: no la incomoden, porque ella tuvo la iniciativa de traer algo tan precioso y tan caro que hasta a ustedes mismos les dolió en la bolsa. Pensaron que era demasiado dinero para derramarlo solo sobre un hombre. Es necesario mejor venderlo y darlo a los pobres, a un grupo de personas. Pero ellos ni siquiera estaban pensando, porque todos pensaron lo mismo, dicen los discípulos, y uno fue el que llevó la palabra. Y ese fue Judas, el que expresó con sus labios lo que él sentía en su corazón. Y esto es muy importante considerarlo. Pero el Señor estaba diciendo: déjenla, dice. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Escuchen, buena obra me ha hecho. Hagamos buenas obras. Beneficiemos a otros. Vivamos de tal manera que cada día podamos sentirnos satisfechos que hicimos algo, un bien para otros. Y eso no quiere decir que por buenas obras nos ganamos el cielo. No, nadie entiende eso. Y creo que muchos católicos, conscientes de esa realidad, practican el bien y están conscientes que no es por obra, sino por la fe en Jesucristo que entramos al cielo. Pero eso no quiere decir que dejemos de hacer buenas obras. Las buenas obras son fruto de un corazón lleno de fe. Las buenas obras son fruto de una persona que está consciente de lo eterno y que un día sí recibiremos recompensa, pero más que recibir una recompensa, estaremos bendiciendo a Cristo mismo. Recuerden que lo que el Señor enseñó en Mateo 25, al finalizar, Él está hablando y diciendo que todos vamos a ser juzgados de acuerdo a cómo tratamos a nuestro prójimo. Y dice el Señor: y lo que hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. O sea, cuando nosotros hacemos el bien, no es únicamente el hecho de: ay, no, yo soy muy bueno, soy muy caritativo. No, no es solamente eso, es porque yo también tengo una visión. Mis ojos son abiertos a poder ver al Señor en la propia vida. Y aunque yo no lo mire, aunque sea tan incapaz, tan ciego de no verlo, hasta cierto punto no importa. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que servir a los otros independientemente de su condición, independientemente de si son o no son cristianos. De hecho, la propia Escritura nos dice aquí en Lucas, y vamos a regresar aquí a esto, pero están surgiendo pensamientos importantes. En Lucas capítulo 6, en el verso verso 33, leamos ahí, Lucas 6:33, dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, es como pagar con la misma moneda, ¿verdad? De hecho, no tendremos recompensa. ¿Qué mérito tenéis? Dice. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Yo ayudo a aquel porque él me ayudó un día. Eso no es el sentido. Yo voy a ayudar como el Señor, como dice la Escritura. Dios derrama su sol sobre malos y buenos. Hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Independientemente si creen en Él, si lo sirven, si lo adoran o están hasta blasfemando con sus labios, Dios continúa siendo justo y los bendice. Que imagínense qué testimonio eterno los hombres tendrán de la bondad y de la generosidad de Dios en aquel día final. Y nosotros necesitamos ser como nuestro Padre Celestial. Dice aquí en el verso 34: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué doctrina? ¿Qué estilo de vida? Porque también los pecadores prestan a los pecadores con interés para recibir otro tanto. O sea, te doy, pero yo espero que me lo pagues, ¿verdad? Qué interés. Verso 35: amad pues a vuestros enemigos. Aquí está lo extremo, lo radical del bien, de hacer el bien que Cristo nos enseñó. No solamente hacerlo a aquellos que me aman, a mis familiares, sino hasta a mis enemigos, aquellos que me odian, aquellos que no quieren verme, aquellos que
me ven un nada, como dijo el Señor, me tomarán como nada. Dice, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Ahí está nuestra semejanza, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Conozco la historia, leí la historia de un comandante, del comandante Robert E. Lee. Él fue comandante del ejército de Virginia del Norte durante la guerra civil de los Estados Unidos. Y él está registrado un comentario de él, no cabe duda que además de ser un buen soldado, un buen general, él también era un hombre honrado y honesto y correcto. Y él dijo, bueno, el comentario de él hizo que uno de los soldados que oyó su comentario quedara pasmado, estupefacto, oyendo lo que el general Robert E. Lee habló al elogiar a otro oficial, un oficial que había hablado mal de él. Pero el general dijo, ¿sabe usted? Mejor dicho, el soldado le dijo al general, ¿sabe usted que el hombre del cual habla también es uno de sus peores enemigos y que no pierde ninguna oportunidad de difamarlo? Eso fue lo que el soldado le dijo al general después de oír cómo él estaba elogiando al otro oficial. Entonces, aquí está la frase famosa del general. Él dijo, sí, pero a mí me pidieron mi opinión de él, no la que él tiene de mí. Muy buena. Sí, dijo, a mí me pidieron mi opinión de él, yo di mi opinión, para mí es un buen hombre, y no la que él tiene de mí. Qué tremendo. Nosotros debemos aprender a amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo es que vamos a demostrar nuestro amor por nuestros enemigos? El Señor nos lo enseñó, haciendo el bien, haciéndoles el bien. Y generalmente, como yo he enseñado en otras ocasiones, tal vez al principio no sentimos aquel sentimiento de amar al enemigo. No se siente, pero cuando tomamos la decisión de hacerlo, bien dice aquí el Señor, regresando a este punto, en Marcos 14:6, dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Verso 7, y cuando queráis, qué interesante eso, y cuando queráis les podréis hacer bien. En otras palabras, a pesar de que en nuestra propia naturaleza no tenemos el impulso de hacer el bien, porque todos somos malos y nos hemos desviado del camino justo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, dice la Escritura. A pesar de esa realidad, a pesar de que el propio libro de Romanos capítulo 7, Pablo se confiesa, pero también él confiesa la realidad de todo cristiano. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Y entonces yo hago lo que yo no quiero hacer y lo que quiero no lo consigo hacer, dice. O sea, hay un conflicto interno que es llamado la guerra entre la naturaleza caída y la nueva naturaleza que está en nosotros. O sea, dice la Escritura que el Señor quiere que andemos en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano, dice. O sea, en Cristo Jesús sí podemos hacer buenas obras. De hecho, personas que aún no han nacido de nuevo tienen también, debido a lo que el Señor dice aquí, la oportunidad, y dependerá también de su voluntad, pero no, otra vez, no será su carne en sí, sino que ellos estarán siendo obedientes a la inspiración del Espíritu de Dios que los insta a hacer el bien, no importando quién sea, como dice aquel dicho, haz el bien y no mires a quién. ¿Se recuerdan de ese dicho? Haz el bien y no mires a quién. O sea, yo voy a hacer, no, a ese no. A ese ni me lo pongan ahí. Y a este otro, creo que no es digno. No podemos pensar así. No importa quién está delante de nosotros, si necesita de nuestra ayuda, nosotros la vamos a dar. Porque a través de esa acción es Dios mismo operando, ministrando, usándonos como instrumentos
preciosos, como vasos de misericordia. Por eso dice que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de hacer el bien. De hecho, encontramos también en el libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, es inevitable el hacer el mal, sembraremos el mal. Hacemos el bien, tendremos frutos muy buenos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ahora escuchen lo que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, el Señor nos insta, nos exhorta a que hagamos el bien, sin importar a quién. No importa la condición, si me ofendió, si es mi enemigo, si siempre habla mal de mí, no me quiere, ya me tiró piedras, su envidia es evidente, su mirada me destruye, en fin, no importa, vamos a hacer el bien. Cuando hacemos el bien, eso es algo extraordinario. Yo estoy en este momento recordándome cuando llegó aquella turba de sirios queriendo llevarse a Eliseo para Siria, porque habían descubierto que él era todo el problema en Israel, que el rey de Israel sabía todo lo que el otro rey de Siria iba a hacer, sus estrategias y sus lugares donde él iba a atacar, porque ese profeta lo declaraba todo. Entonces decidieron agarrar a Eliseo y mandaron un ejército. Ustedes saben la historia. Llegó el ejército, él oró a Dios y entonces quedaron ciegos y se lo llevó, y les dijo: ustedes andan, el hombre que andan buscando no está aquí. Él era, pero vamos, y se los llevó con el rey de Israel. Cuando los llevó ahí enfrente del rey de Israel, entonces el rey dijo: mi padre, los matamos. Es todo el impulso. Mi enemigo, hay que acabar con él. Tengo la oportunidad ahorita de acabar con mis problemas. Sí, nosotros siempre estamos pensando en sí mismos, siempre estamos pensando en nuestra comodidad, siempre estamos pensando en cómo librarnos de las circunstancias difíciles nuestras. Pero el Señor nos dice: hagan el bien. Entonces Eliseo le dijo: no hagas eso, dale de comer. Sí, dale de comer y dale de beber. Y dice que les dio de comer bueno, primero el Señor otra vez oró a Eliseo y les quitó la ceguera, y ellos se dieron cuenta que estaban en Samaria, en el territorio del enemigo, y ahí estaban todos el ejército, y todavía sí los atendieron re bien. Dice que después de eso no volvieron a llegar turbas de sirios a atacar a Israel, por lo menos por un tiempo, pero no importa. La obra que se hizo que aquella enemistad, aquellos impulsos, aquellas intenciones de destruir Samaria fueran acabadas debido a una obra benéfica, a una buena obra. Entonces vale la pena, como dice aquí, dice Gálatas, verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay buenos frutos, dice. Así que, según, escuchen, esto es muy importante, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos servir a nuestros hermanos, pero el bien debe ser a todos, independientemente si son o no son cristianos, si son buena gente o son mala gente, no importa, en cuanto tengamos oportunidad. Bueno, y regresando a nuestra historia, María tuvo la oportunidad de utilizar aquel alabastro de nardo puro en el momento más oportuno de la vida de Jesús y de la vida de ella misma, y en el momento más oportuno de enseñanza de cómo los discípulos deberían de actuar, principalmente con alguien que estaba a punto de derramar su propia vida por ellos, y ellos no estaban ni ahí, no estaban ni interesados en mostrar cariño, respeto. Cuando Jesús nuevamente dijo que iba a morir en una oportunidad, sabemos según Lucas capítulo 22, que dice que Pedro lo tomó aparte, le dijo: mira, Señor, pero ten compasión de ti mismo.
Eso no lo dijo de sí mismo, dice que era el propio Satanás tratando. Hay tanto que el Señor lo percibió y se dio cuenta que no era Pedro. Dice: apártate de mí, Satanás, porque solo pones tus ojos en las cosas de este mundo y no en las cosas del Señor. O sea, a pesar de que hubo ahí una manifestación de compasión, no era de él en sí. Él no estaba percibiendo eso. Lo único que estaba siendo utilizado por el propio enemigo para impedir que el Señor cumpliera la voluntad del Padre y así redimiera a la humanidad. Hubo una confusión terrible en el imperio de las tinieblas, matándolo, no sabían qué hacer con Jesús, pero al final de cuentas decidieron matarlo y cumplieron la voluntad de Dios. Entonces esta mujer tuvo la oportunidad, y en el verso 7 dice, en el verso 7 del capítulo 14 de Marcos: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y esa es una palabra que está basada en Deuteronomio capítulo número 15 y verso número 11. Dice, el Señor dejó bien claro aquí en la ley: porque no faltarán menesterosos, o sea, pobres, en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y los judíos tomaron esto así fielmente, y eran así con sus hermanos judíos. Pero con los romanos, ni hablar. Esos perros merecen la muerte. Pero Jesús enseñó y les dijo que hasta sus enemigos que amaran, Lucas 6:36, que amaran a sus enemigos, haciéndoles el bien. Eso significaba hasta los propios romanos que habían invadido su tierra y que estaban ahí dominando por muchos años, y pasaron todavía muchos años más después de la muerte de Jesús, dominando sobre Palestina. Entonces aquí el Señor está mostrando que debe existir ese impulso de beneficiar a los pobres. Y el Señor les dijo: ustedes siempre van a tener pobres, o sea, toda la vida tendremos la oportunidad de servir a alguien. Pero hay una oportunidad en esta ocasión, y es una oportunidad que también en nosotros se puede presentar, de poder dar lo mejor de nosotros al Señor. Pero escuchen, tratando de deshilar un poco más este asunto, hacer el bien no únicamente va a ser fruto de un pensamiento que nosotros tengamos de decir: yo quiero ayudar. No, hacer el bien tiene que ver con también nuestra voluntad, porque el Señor dice aquí: cuando queráis les podréis hacer bien. Cuando queráis, porque ese verbo está en el sentido de que va a depender de nosotros. La oportunidad va a estar presente, ¿verdad? La oportunidad va a estar abierta siempre, como también había oportunidad aquí en este momento. Digamos así, el pobre de Dios, aquel que estaba recibiendo todo el juicio de Dios sobre su vida, Jesucristo, estaba ahí, y él era el necesitado en aquel instante de recibir de sus discípulos todo el cariño que él merecía, que él era digno debido al sacrificio que él iba a hacer por todos nosotros. Pero ellos no habían entendido. Entonces quiero mostrarles algo aquí. A pesar de que hay una orden de hacer el bien y de ayudar a los menesterosos, va a depender mucho de cómo está nuestro corazón. Es decir, ¿qué ocupa mi mente? Si mi mente está ocupada con egoísmo, con cosas personales, con intereses personales, yo no tendré la sensibilidad de percibir para hacer el bien. Yo no voy a tener la sensibilidad de obedecer al Espíritu Santo que me muestra, que me indica hacer el bien. No voy a responder positivamente porque estoy ocupado en otras cosas de la vida. Eso quiere decir entonces que mi voluntad va a actuar de acuerdo también a lo que está llenando mi corazón. Mi voluntad va a decir: lo voy a hacer, porque escuchen, ustedes mismos se han dado cuenta que hacer algo que es difícil nos cuesta. A las cosas que nos interesan, sí. Cuando usted tiene hambre, usted se sienta y brum, 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 brum. ¿Sí o no? Cuando quiere beber, usted va y toma, y tiene que usar su voluntad para hacer eso, porque con la voluntad se mueve el brazo, se lleva a la boca, se come y tranquilo, y después con la voluntad muy fuerte se va a dormir y a descansar. Así somos. Pero para hacer algo bueno, para hacer el bien, se requiere un sacrificio. O sea, dominar la voluntad, decirle: no,
vamos a hacerlo. Ahí sí es necesario decirle a la voluntad, vamos a trabajar en este sentido, pero a veces, como hay personas que reaccionan y que obedecen fácilmente, ¿saben por qué? Porque en sus corazones hay algo que los está motivando a hacer eso. Hay un hambre, ¿sí? Como cuando comemos, el hambre nos motiva a comer. Así también en la vida cotidiana. Aquellos que reaccionan y hacen el bien, simplemente están reaccionando a una necesidad interna. María tenía una gran necesidad en su corazón. ¿Se recuerdan que ella en otra ocasión dice, se registra en el Evangelio de Lucas, cómo ella se sentaba a los pies del maestro a escuchar su palabra? Y dice la escritura, las palabras del Señor, dice, y María ha escogido la mejor parte. Marta estaba ahí afanada sirviendo, pero María, dice, ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar atenta. Con razón, cuando ella tuvo al Señor ahí en aquella casa, ella llegó ahí porque era conocida de la casa. Algunos dicen que Simón el leproso era el marido de Marta. No tenemos seguridad de eso, pero ella era conocida en esa casa. Entonces ella entró con toda confianza, porque las mujeres no se sentaban reclinadas con los hombres, solo hombres habían ahí, ¿verdad? Pues sentados comiendo, las demás servían, pero ella se metió y había algo aquí y ella sintió. Escuchen lo que el Señor dice aquí: y cuando queréis que les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Escuchen, esta ha hecho lo que podía. Ella lo hizo porque ella podía hacerlo. Tenía el alabastro, tenía el elemento principal, digamos así. No era el elemento principal. El elemento principal era su voluntad y la gratitud de su corazón. Pero ella también tenía un elemento con el cual demostrar su amor, su gratitud, que era ese perfume de nardo muy caro. Dice que según la apreciación de los discípulos y del propio economista Judas, se podía ser vendido por 300 denarios. Eso significa que, según los cálculos, en aquella época era prácticamente el salario de todo un año de trabajo. Imagínense ustedes, qué ahorro. Y para poder comprar un perfume como esos, también no cualquier familia podía tener eso. Quiere decir que la familia de Lázaro y Marta y María estaban un poco acomodados financieramente para poder tener un perfume tan caro como ese. Y nosotros generalmente, cuando damos ayuda a alguien, damos lo que menos tenemos, ¿verdad? 25 centavos o un quetzal. Y no, a ese no le doy nada, porque ese me tiene hastiado con sus actitudes. No, dice que ella dio lo mejor. Obviamente el que estaba allí era el Rey de los cielos y ella lo distinguió. Pero algo más, su gratitud era tan grande por el Señor, su amor era tan grande por el Señor, que para ella dar ese alabastro, ese año de trabajo, no era nada. Era para ella poco aún. Por eso dice ahí, ella hizo lo que podía. Ahora dice aquí algo más, verso 8: porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Si María estaba consciente o no de lo que ella estaba haciendo en relación a ese ungimiento para la sepultura, porque todos los que eran enterrados, los que morían, eran enterrados el mismo día, y el mismo día eran preparados con especies y con perfumes aromáticos para que su cuerpo pues no pudiera tener aquí aquellos olores tan terribles de la corrupción. Bendito sea el Señor, que el cuerpo del Señor no vio corrupción. Quiere decir que todo el tiempo estuvo ahí bien aromático y perfumado, y el olor del nardo puro prevaleciendo en el ambiente, y en la tumba también debe haber prevalecido. Increíble. Pero entonces esta mujer se anticipó, dice, y es cierto. Ella estaba anticipándose a ungirlo. Ella estaba comprendiendo. Ella misma manifestó el amor que el Padre estaba dándole a su Hijo, animándolo con ese nardo, refrescando su alma, dándole un refrigerio antes de ir a la tumba. Oh, hermanos, que nosotros también podamos anticiparnos, que podamos adelantarnos antes de que pase un momento difícil. Nosotros generalmente servimos a las personas cuando ya están en la cama, cuando ya están en momentos críticos,
cuando ya no pueden más, ahí entonces nosotros prestamos nuestra ayuda. Y es bueno, no hay duda que eso es encomiable, precioso y elogiable. Pero ¿por qué no servirlos antes de? Como entendiendo cómo el Señor y como respondiendo al impulso del Espíritu Santo que nos indica que debemos servir ahora en la oportunidad. Y qué tremendo esto. Por eso el Señor dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13. Aquí está hablando de las autoridades. Dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuchen con atención. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, oigan. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Las autoridades naturales, civiles hasta, no están para infundir temor en aquellos que hacen el bien, dice. Todo lo contrario, esas autoridades deberían también elogiar a aquellos que hacen el bien. Y dice, sino al malo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, nuestras autoridades espirituales, el Señor, y hasta espirituales, pastor, lo que sea ahí, están para infundir temor al malo, pero al que hace el bien es elogiable. Eso debería de ser motivado. Como dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No temer la autoridad. No, hermanos, la única forma de no temer a Dios en el sentido, digamos así, negativo, las personas que le tienen miedo a Dios, no, el miedo a Dios se puede perder completamente pensando, ay, que Dios me va a castigar, que Dios, no, eso puede eliminarse por completo, porque recuerden que las autoridades de esta tierra dice que están para infundir temor a los que hacen lo malo. Eso sí, pero los que hacen el bien no. Entonces cuando una persona, entiendan lo que estoy diciendo aquí, cuando una persona aprende a hacer el bien, inmediatamente su vida se convierte en agradable al Señor y va a recibir de Dios todos los elogios y alabanzas y todo el ánimo de los cielos por su bien, por estar haciendo el bien. ¡Qué precioso! El Señor nos anima a que nosotros hagamos el bien. ¿Saben por qué? Porque eso es dirigido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos hace hacer las cosas. Bien dice la Escritura también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice en el mismo sentido: por causa del Señor someteos a toda institución humana, superiores, o sea, autoridades, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. Dios ha puesto toda autoridad, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, siempre que hagamos el bien seremos alabados por el Señor. Él va a aplaudir a alguien que hace el bien. ¿Por qué? Porque es un instrumento que está siendo usado por las manos del Señor para bendecir a los demás. Porque el Señor le gusta y ama hacer misericordia, dice practicar misericordia. Aquí mismo en la carta de Pedro, en el capítulo 3 y verso número 6, dice, escuchen ahí, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, hasta habla otra vez honrando la autoridad en su casa, el marido, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Escuchen ahora, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¡Qué tremendo! Someterse a la autoridad, dice, y las mujeres se convierten en hijas de Sara. ¿Cómo? Cuando hagan el bien
sin tener ninguna amenaza. Escuchen, lo que el Señor hace es protegernos cuando hacemos el bien. Cuando hacemos el bien no vamos a tener temor de nada. Y es obvio, no vamos a tener ninguna condenación, ni de los de afuera ni de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia no nos va a acusar, pero cuando dejamos de hacer el bien, cuando nos detenemos de hacerlo, cuando se nos dio la oportunidad y nosotros nos negamos a nosotros mismos de hacer el bien, ¿qué sucede? Hay condenación y hay amenaza de parte de otros, de parte de los enemigos y de parte de nuestra propia conciencia. Entonces, hacer el bien podemos decir que es en parte una forma de protección espiritual. Dios nos protege cuando hacemos el bien. Ahora, eso no quiere decir que siempre seremos guardados de cualquier cosa al hacer el bien. No es así exactamente. Por eso es que leemos también aquí en Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo número 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Perciben? O sea, sí es una manera de protegernos. Cuando hacemos el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Ahora dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, a pesar de haber hecho el bien, bienaventurados sois. O sea, a pesar de que estamos haciendo el bien, pero alguien nos comete una injusticia, no debemos de quejarnos ni murmurar, sino todo lo contrario. Somos bienaventurados, dice. O sea, la bendición es superior, la recompensa será doblada. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice, sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, perciben, haciendo el bien, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestro bien, hacer el bien, es una demostración de nuestra conducta, de nuestra imitación al Maestro. Y el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, dicen amén, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria a Dios. O sea, prácticamente es si Dios permite que algo venga a pesar de hacer el bien. Hacer el bien nos protege. Pero si Dios permitiera que algo sucediera, tenemos que tener ya conciencia de que Dios es soberano y algo está sucediendo y seremos bienaventurados. El Señor nos va a bendecir de todas maneras a pesar de esa situación. Bueno, entonces, por último, regresando aquí a Marcos, ya dijimos que María tuvo la oportunidad y ella no la desaprovechó. Pero algo muy importante en eso es que ella reaccionó a aquello que llenaba su corazón. ¿Qué es lo que llenaba el corazón de María? Su amor por Cristo, su gratitud por Cristo, su admiración por Cristo, su respeto por Cristo. Para ella, Él era lo más importante en su vida y entonces por eso es que ella estaba dispuesta a dar lo mejor y ella no estaba pensando en la vergüenza que podía pasar, ni siquiera le importó que los discípulos la maltrataran, hablaran mal de ella. Tal vez en ese momento se sintió un poco avergonzada, menospreciada, sí, obviamente por los discípulos, pero en su corazón ella estaba agradecida por la oportunidad. Miren, nadie de los hombres que estaban ahí, ninguno de ellos hizo algo que demostrara esa gratitud y ese amor por Cristo. Él estaba a punto de padecer, estaba a punto de morir a favor nuestro, pero nadie se le ocurrió, nadie siquiera pensó en llevar, tal vez como los reyes, los magos, los 3 magos sabios, hombres sabios que llevaron, dice, desde el principio, oro, incienso, mirra. Ellos llevaron dones, regalos para el Señor. Ellos se adelantaron 33 años hacerle el bien. Vinieron y viajaron de lejos para poder manifestar su cariño, su respeto, su consideración y su reconocimiento al rey de los judíos. Entonces aquí vemos a María manifestando eso días antes, el sábado, 6 días antes de la Pascua, derramando ese óleo, ese ungüento precioso sobre la cabeza y sobre los pies del Señor. Entonces aquí vamos a otro punto. Vamos aquí. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Gloria a Dios.
Ahora, versículo 10. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Fíjense, María reaccionó a su corazón y tuvo la oportunidad de hacer el bien. ¿Por qué? Por lo que llenaba su corazón. Judas, que también estaba presente y que vio lo que sucedió, y dice Juan en el capítulo 12 que él no se cuidaba, o sea, no amaba a los pobres por ser pobres, porque él era el encargado, él era el tesorero, tenía la bolsa, y dice Juan, eso lo descubrieron después, que él extraía de la bolsa. Entonces, cuando él pensó en el perfume, él vio dólares, quetzales aquí en los ojos. Dice, ay, aquí son 300 denarios. ¿Cuánto de ganancia yo puedo tener si estuviera en la bolsa? Quiere decir que hasta cierto punto a Jesús, cuando le pedía cuentas, y no hay duda que Jesús sabía hacer cuentas y sabía de números y sabía cuánto había entrado y después cuánto había, y nunca reprendió a Judas por ser ladrón. Eso para mí es admirable, porque si yo supiera que alguien está robando, yo lo quito de ahí. Cualquier empresa hace eso, es lógico. Pero Jesús tenía sus razones por no hacerlo en esa oportunidad. ¿Saben por qué? Porque era necesario que nadie supiera las debilidades del traidor hasta que él traicionara. Entonces el Señor cerró toda oportunidad para que los discípulos no tuvieran una insinuación, tanto que llegó la cena. Fíjense ustedes, ya lo había traicionado, ya tenía las 30 monedas de plata que cambió, porque él quería 300 denarios, pero solo le dieron 30 monedas de plata. Entonces, él, estando en la cena, hasta ahí el Señor le dijo a Juan quién era el que lo iba a traicionar. Ya era esa noche, él iba a entregarlo. Entonces, ¿por qué Judas no hizo el bien? ¿Por qué Judas criticó a María? ¿Por qué Judas dijo, pero cómo eso podría haber sido vendido a los pobres? ¿Por qué lo derramaron? ¡Qué desperdicio! Ay, ay, ay. Esa palabra es muy importante en el griego. ¡Qué desperdicio! Dicen ustedes. Saben que en el griego, cuando habla de 2 Tesalonicenses capítulo 2, del hijo de perdición, que van a venir dos cosas antes que el Señor venga a su segunda venida, se iniciarán dos cosas primero, dice, la gran apostasía, y se va a manifestar el hijo de perdición. La palabra perdición para ese hijo, ese adjetivo que se coloca ahí, quiere decir desperdicio. El hijo del desperdicio. ¿Quiénes serán parte del hijo de perdición? Aquellos que han menospreciado al Señor, aquellos que no han dado lo mejor que hay en sus vidas para el Señor, aquellos que no han llenado sus corazones. Él vivía solo de codicia, de avaricia. Él vivía solo pensando en sí mismo. Él no pensaba en los otros, mucho menos en Jesús. Después él se dio cuenta y dice, lloró, pero ya fue demasiado tarde. Mejor le hubiera sido no haber nacido, dijo el Señor. Porque fue tan grande su pecado, porque él menospreció a aquel que murió por la humanidad. Él no pudo ver en él la oportunidad, él pudo haber tenido, pero saben, todos tenemos la oportunidad de servir, todos tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero los que no lo hacemos va a depender de qué es lo que está llenando nuestro corazón. Aquí vamos al punto. María lo pudo hacer porque el amor y la gratitud estaba en su alma, pero este hombre nunca hizo el bien porque la envidia, la avaricia llenaba su corazón. Él solo pensaba en sí mismo, entonces nunca halló oportunidad para hacer el bien. Él quería que todos hicieran el bien para él. Él quería hacer el bien para sí mismo, pero no para Cristo, y eso fue prácticamente que lo condicionó, que lo modeló para ser el traidor. Muchos piensan que él no tenía opción, que Dios lo escogió para ser el traidor. Escuchen, hermanos, a pesar de que fue Jesús el que escogió a sus 12 discípulos, el carácter de Judas nunca fue declarado. Otra vez, por Jesús siempre hubo una privacidad y un respeto a la privacidad de la vida de él. Pero que él tuvo la oportunidad de ser cambiado, no hay duda.
Pero él no la aprovechó. Algunos de ellos iban, todos tenían las mismas debilidades, todos tenían los mismos problemas de Judas también, tanto que la escritura dice que cuando algunos dice, y Mateo dice claramente que prácticamente todos pensaron lo mismo. ¡Oh, qué desperdicio! Y también sintieron lo mismo cuando hablamos del pecado de María y Aarón contra Moisés, cuando hablaron de la mujer cusita que él había tomado. Dice que el Señor los mandó a llamar, les hizo una cita. Quiero a los tres aquí en el tabernáculo de reunión, los quiero a los tres. Y los reprendió el Señor a Aarón y a María, pero a María le cayó lepra. ¿Por qué? Porque fue la que llevó y la que inició el pecado, la que contaminó a Aarón, y Aarón aceptó. Sí, hubo una reprensión de Dios, pero María dice que era como que su propio padre hubiera escupido en su rostro, pasó leprosa 7 días. Entonces aquí está Judas. Él tuvo la oportunidad para hacer el bien, pero no lo hizo. Y el problema era lo que llenaba su corazón. Por tanto, limpiemos nuestro corazón. Hagamos el bien. Mostremos, hermanos, hacer el bien nos libra de ciertas cosas en el corazón que no seremos libres de otra forma. No solamente pidiendo al Señor, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. No, también es necesario hacer el bien. Haciendo el bien, el mal va a ser erradicado también de nuestra vida. El padecimiento nos ayuda según las Escrituras, pero hacer el bien es algo precioso que el Señor ha dejado en nuestras manos. Por tanto, en el nombre del Señor, les insto a todos a que nos dediquemos como verdaderos cristianos e hijos del Altísimo a hacer el bien. Quiero leer, antes de terminar, lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, eso no lo habíamos leído. 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Quiere ver días buenos? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. O escuchen, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si quieres ver buenos días buenos, haz el bien, dice, haz el bien. Yo leí la historia de un profesor que iba caminando con un estudiante por un parque, andaban por un parque de la ciudad, y de repente cerca de un árbol encontraron unas botas. Habían unas botas ahí y una taza, como que era usada para tomar cafecito o algo así, y eran botas de un trabajador. Cuando llegaron a donde estaban las botas, el estudiante le dijo al profesor, ¿qué dice si le jugamos una broma al trabajador? ¿Y qué estás pensando?, le dijo. Escondámosle las botas y nos escondemos nosotros y veamos qué reacción él va a tomar después de no encontrar sus botas. No me parece muy buena idea, le dijo el profesor. Mejor, ¿sabes qué? Yo te propongo hacer otra cosa y nos escondemos para ver también cuál va a ser su reacción. ¿Y qué sería? Bueno, pongamos algunas monedas en las botas. Una moneda aquí y otra moneda del otro lado, en la otra bota. ¿Qué dices? Bueno, está bien, hubo un sacrificio. Dejaron las monedas dentro de las botas y se escondieron. Y cuando llegó el trabajador, él llegó, se sentó, agarró la primera bota, se la puso, y cuando sintió uno incómodo ahí adentro, se quitó la bota y vio que había una moneda y se asustó. Y vio para todos lados a ver si había alguien, pero no consiguió ver a los que estaban escondidos. Se puso la otra bota y también el incómodo se la quitó y encontró la otra moneda. Y después de eso lo único que hizo fue levantar sus ojos al cielo y agradecer por las 2 monedas que estaban ahí. Tal vez él estaba necesitado de llevar comida a su casa y no tenía lo suficiente. Dice que allá escondidos el estudiante le dijo al profesor, ¡ay! Qué precioso.
Él quería otra reacción. Él quería ver la reacción de asustado del trabajador, pero él vio una reacción de asustado, pero de gratitud, y él se sintió muy bien en su corazón de haber hecho algo bueno. Ojalá el Señor nos permita a nosotros también encontrar unas botas por ahí y ayudar a otros. Y como dice la Escritura, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, haciendo el bien lo más escondido posible, para que nosotros agrademos al Señor y no a los hombres. Amén. Y por último, vean ustedes qué interesante. Yo voy a resumir esto, pero no importa cuán necesitados estemos, no importa cuán enfermos estemos, en qué circunstancias graves nos encontremos, aún así podemos hacer el bien. El ejemplo de eso lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 7 verso 1 al 9, con aquellos 4 leprosos que estaban afuera de la ciudad. Dice, cuando estaba el sitio de los sirios sobre Samaria, y no había comida y todos estaban muriendo de hambre, y también los leprosos que estaban allá afuera, pero no podían entrar por ser leprosos, y estaban allí, pero ya Eliseo había dado la profecía que ese día habría comida suficiente, y uno de los encargados, de los administradores del rey, no lo creyó. Dijo, pues tú no lo podrás, ya que no lo crees, tampoco comerás. Y sucedió que ese día oyeron los sirios un rumor. Dice que salieron rápido de ahí, dejaron el campamento lleno de comida y todo, y entonces estaban ahí los 4 leprosos y decidieron tomar una postura. ¿Qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí, nos morimos, porque no tenemos aquí. Si entramos a la ciudad, nos van a matar. Porque como somos leprosos y nos miren entrar, ya solo están todos débiles porque no tienen comida, y miran entrar un 4 contaminados ahí, nos van a apedrear. Pero ¿qué hacemos? No importa, ya definitivamente nos vamos a morir. Y si nos vamos al campamento de los sirios, de todos modos vamos a morir. Entonces tomemos una postura. Y tomaron una postura. En su necesidad y en su condición desfavorable, ellos se fueron al campamento de los sirios. Ellos no habían oído lo que Eliseo había profetizado, y de repente no encontraron a nadie en el campamento. Estaba vacío, no habían hombres, y estaba lleno de comida. Y entonces dice que los 4 llegaron. Imagínense qué privilegio, qué milagro de parte del Señor. Comenzaron a comer y a comer, y de repente dice que los 4 dijeron, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Nosotros estamos comiendo y en la ciudad está hambrienta. Si nosotros seguimos aquí comiendo, el mal nos alcanzará. ¿Qué enseñanza? Resumiendo, ellos fueron a avisar, gritaron desde allá afuera, dice, gritaron, y entonces los oyeron, ya se fueron, los sirios se fueron, y salieron y todos consiguieron comer. Pero escuche, Dios les dio la oportunidad a esos 4 menesterosos, leprosos, necesitados, en condiciones desfavorables, de hacer el bien. Y si ellos, habiendo sido satisfechos en su hambre y habiendo sido librados de su muerte, no hubieran avisado y compartido lo que ellos recibieron, tal vez después se hubieran dado cuenta los de la ciudad, porque era profecía de Eliseo y todos estaban esperando un milagro. Ellos hubieran sido alcanzados por el mal. De hecho, sus propias conciencias les dijo, ellos mismos, si seguimos así, el mal nos alcanzará, y no puede ser. Quiere decir que toda persona tiene la conciencia de poder percibir qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, les animo, mis queridos hermanos, a que cuando el Señor toque nuestros corazones, respondamos para hacer el bien. Hagamos el bien sin ver a quién. Hagamos el bien a todos, mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Señor, muchas gracias esta mañana. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Tú eres la autoridad suprema que bendice a aquellos que son fieles en hacer el bien. Señor, tú nos proteges haciendo el bien. Tú nos bendices. Tú dices que somos bienaventurados aún cuando somos tratados injustamente por haber hecho el bien. Señor, no importa si tenemos consecuencias difíciles o graves por ayudar a otros, la recompensa es eterna, la recompensa es celestial, y el incómodo o la incomodidad en esta tierra es indiferente, es infinitamente insignificante comparado con la gloria eterna que tendremos contigo. Señor, en el nombre de Jesús, ve adelante de nosotros y que nosotros podamos ser obedientes
a seguirte, a andar en tus pisadas, Señor, como tú, como hablaste claramente, Señor. Pedro, predicando al pueblo, dice que tú levantaste, Señor, a Jesús con un propósito bien claro, propósito bien definido, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh Dios, haznos como tú, Señor, que podamos ahí hacer el bien a otros, haciendo, Señor, lo que es correcto y obedeciendo el impulso de tu Espíritu Santo, que quiere a través de nosotros bendecir al resto de las personas. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Utilízanos para la gloria de tu nombre. Adelante, oh Rey eterno, hasta el pecado vencer, y la santidad nos brinde el dulce amén y paz, pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Amén. Comenzamos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a hacer que el reino de Dios venga y se manifieste a través de ser hijos del Altísimo, haciendo el bien aun a aquellos que nos tratan mal. Amén. Que el Señor los bendiga y que este mensaje pueda quedar ahí en sus corazones y ser aplicado cada día en nuestras vidas, porque eso será de bendición.